¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Televisión Murciana, bienvenidos a nuestro espacio de debate sin ruido de fondo. Arrancábamos la pasada semana temporada con un asunto que nos preocupaba. Hablábamos de la decadencia política, de la decadencia de nuestros políticos. Esta semana hemos conocido el último barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión, el CEMOP, en el que hemos podido ver entre sus conclusiones una que venía a ahondar en el tema que planteábamos la semana pasada. ¿Cuál es el tema que más preocupa a los murcianos que han sido encuestados? La sanidad, el empleo, la pandemia. El tema que más preocupa a los ciudadanos son los políticos. Por eso, esta semana, en nuestro programa, queríamos entrar un poquito más en detalle de esa radiografía, de esa foto fija que nos ha dejado el barómetro del CEMOP. Lo haremos enseguida con nuestros invitados y hablaremos no solamente de este asunto que más preocupa a los ciudadanos. Conoceremos quién ganaría las elecciones hoy si se celebraran. Veríamos también qué partido sería la llave para entrar en el gobierno de San Esteban. Conoceríamos también, por ejemplo, que los ciudadanos tienen una mala o regular opinión de la gestión de sus políticos. Temas como el Mar Menor, las infraestructuras, son muchos asuntos los que queremos abordar esta noche con nuestros invitados a los que voy a presentar inmediatamente. Nos acompañan esta noche Domingo Centenero de Arce, profesor y escritor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos acompaña también Ana Millán, investigadora precisamente del CEMOP, y con la que vamos a conocer un poquito más las tripas de ese barómetro. También con nosotros Jaime Ferrán, periodista del diario La Opinión. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Elisa Arreche, directora del diario .es en la región de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar este debate con esa primera reflexión que nos dejaba, o por lo menos lo que nosotros entendemos como una primera gran reflexión que nos dejaba este barómetro del CEMOP. Esa preocupación, esa valoración que tienen los ciudadanos de nuestros políticos. Tenemos un gráfico incluso en el que podemos ver cómo se puntúa, cómo cada uno de los políticos del espectro de la izquierda a la derecha, y que desgraciadamente ninguno aprueba, ninguno cuenta con la aprobación, con ese 5 que le darían los ciudadanos. Con ese asunto me gustaría arrancar con vosotros. ¿Qué pensáis que el principal problema de los ciudadanos en la región de Murcia sean los políticos? Empezamos contigo, si quieres. Pues creo que hay varios motivos. Ahora mismo estamos en una situación muy crítica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Quiero decir, la pandemia, la guerra en Ucrania, de hecho el CEMOP se elaboró justo al comienzo de la guerra de Ucrania, eso hay que tenerlo en cuenta, y en plena crisis también interna del PP, cuando Casado y Teodoro García Egea dejaron sus posiciones, su liderazgo en el Partido Popular. Entonces, yo creo que son tiempos muy volátiles, de mucha incertidumbre, de muchos problemas económicos, sociales, y bueno, en los tiempos volátiles en los que vivimos, generalmente pues, es muy fácil echarle la culpa a los políticos, ¿no? Que en realidad son quien tiene más responsabilidad sobre la situación en la que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también, además de situación de volatilidad y de incertidumbre y yo creo que de mucha angustia que hemos sufrido a la sociedad, también se viene sucediendo una serie de crisis muy importantes. Yo creo que a partir de la crisis económica del 2008, y me retrotraería hasta esa fecha, una serie de crisis muy importantes que han ido desacreditando a la clase política en general. Y de alguna manera la clase política, los partidos políticos se han ido desconectando desde mi punto de vista de la sociedad en la que deben estar más insertos, más integrados, y al final los partidos políticos se están convirtiendo en una especie de maquinaria que cada uno tiene su propio instinto de supervivencia y de funcionamiento, pero que yo creo que han dejado de estar en contacto con las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, son muchos elementos a la vez que claramente nos llevan como sociedad a hacer un cuestionamiento muy fuerte a la clase política. Y aquí en la región de Murcia pues también lo estamos viendo. Jaime. Sí, yo creo que es una progresión. Desde hace mucho tiempo estamos viendo
cómo que la política y la sociedad se está polarizando mucho. La gente, yo creo que está llegando a un punto de hartazgo, de un cansancio ya de los políticos, de verlos continuamente confrontando en televisión, en la radio. Eso al final yo creo que va haciendo mella en la gente. Y luego no solo eso, es que como se decía ahora, hemos vivido en el último año un montón de situaciones en la región de Murcia, no hay que irse fuera, desde la moción de censura a los cambios, las crisis de gobierno que consecuencia de eso, luego las consecuencias en la Comunidad de Madrid. Yo creo que la gente está ya saturada de todo lo que las crisis que estamos viviendo. La guerra es la última, pero con la crisis del PP al mismo tiempo, ¿no? Tenía que llegar esto. Al final todos los líderes políticos de la región suspenden. Ana. Sí, bueno, yo casi voy a coincidir en opinión sobre lo que ya se ha dicho. Pero yo sí que ahondaría. La pregunta que se hacía era, nombraba a los políticos, los partidos y la política en general. Esa era la categoría que se ponía de análisis en ese. De manera que la política en general era lo que quedaba al final de la frase, aunque se contemplaba, evidentemente. Entonces decías tú al principio de esto, ¿no?, que hablabais de la decadencia de la política. Yo quizás puntualizaría esta decadencia de la clase política, es decir, de la política en activo, la política en práctica, no del ejercicio noble de la política, sino de los políticos y la actuación de los políticos y de los partidos políticos. Yo creo que efectivamente, ya se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, la población está cansada en general, porque bueno, hemos vivido años muy difíciles. Esto viene de atrás de mucho tiempo, de un descrédito, de una desafección clarísima que va aumentando en la población, porque la población tiene problemas diarios y reales, más ahora, con una crisis energética, hemos pasado una época de una pandemia donde hemos sufrido todos, ERTE, desempleo, cierre de negocios, es decir, la gente lo está pasando mal. La gente lo está pasando mal y entonces ver al político en otra órbita, en otra onda y no preocupado por lo que eso, pues en realidad cuestiona el que sea un líder. El que sea un líder político, que sea un líder social, que ejerza como tal y que dé soluciones. Están ensimismados. Es decir, hacer de la política una profesión de supervivencia y no de liderazgo social, de solucionar problemas, eso al final ha calado. En la población. Estamos hablando que se han convertido en un problema más que en la solución de los problemas, ¿no? Vamos, yo lo que puedo decir es que la gente lo percibe así. Es decir, no es una opinión personal, lo que sale, es decir, si eso está por encima del desempleo, aunque sean muy poquitas décimas, si está por encima de la sanidad, si está por encima de la COVID, es decir, si está por encima de todo eso, es que realmente es algo que la gente tiene en la cabeza porque te lo dice, ¿no? Te lo dice, tú le dices una serie de ítems y ellos indican eso, por lo tanto es lo que les sale decir de entrada, ¿no? Entonces es lo que ellos tienen en su cabeza, un poco esa sensación. Domingo. Bueno, yo estoy de acuerdo con parte de todo lo que se ha dicho. Ciertamente, yo creo que hemos entrado en un problema de crisis política, pero que es una crisis política que no solo es nacional, que también es internacional, que afecta a la saturación de los partidos de manera internacional, no solo en España, y al surgimiento de nuevas figuras con bastante carácter populista. El caso de Macron podría ser un ejemplo claro. Por un lado tenemos la situación interna de España, ¿no?, que a partir de 2008 entramos en crisis, ¿no? Nosotros hemos enunciado, sin decirlo, una tesis muy vieja de la sociología, ¿no?, la tesis de la ley de hierro de la oligarquía. Lo que parece que está sucediendo, ¿no?, que las oligarquías de los partidos políticos se están separando de la realidad social y esa visión por parte de la población genera una desafección. Esto ya se anunció en los años 20-30 del siglo pasado, no es nada nuevo, ¿no? La historia no se repite, pero a veces rima, y estamos en los 20-30, entrando ya en el camino de 2022, y nos encontramos con un proceso parecido. ¿Proceso parecido y en qué se parece? Bueno, pues aquí tendríamos dos cuestiones que son básicas. Aparición de nuevos medios de comunicación, es decir, estamos manejando nuevos medios de comunicación y nuevas formas de comunicación que han saturado viejas formas de comunicación y que han cambiado incluso el espectro mediático al que nosotros estábamos acostumbrados a informarnos.
Y eso se ha traducido en un problema. Yo durante los últimos años he conocido a muchos políticos y muchos de ellos son muy responsables y cumplen con su trabajo. Entonces me cuesta mucho hacer esa idea de que el político no trabaja. Ciertamente hay una idea de desafección hacia la política que no corresponde con la gente que trabaja en la política. Pero también se da otro problema, y es que en esta región en concreto, y es por eso por lo que podríamos ahondar también si la respuesta a la pregunta es desde un punto de vista nacional o desde un punto de vista local, dos grandes problemas que han acuciado a esta sociedad. Uno de ellos fue el soterramiento de las vías de tren en la ciudad de Murcia, y el otro ha sido el Mar Menor. No han sido solventados por la política institucional en el sentido de una discusión en el marco de la Asamblea llevado por la propia política institucional donde se puedan llegar a acuerdos que representen a toda la población. Han sido variables que han entrado desde movilizaciones sociales bastante fuertes, tanto en el caso de Teresa, que ha sido triunfante con la presentación de la LLP, que al parecer va a ser tomada por todos los partidos, excepto por uno, por Vox, que no la va a tener en cuenta. El resto de partidos parece que la van a aceptar y al final el Mar Menor pues parece que va a tener una personalidad jurídica. Este es un debate que no ha surgido de la Asamblea, no ha surgido del Congreso y ha surgido de la población. Desde ese punto de vista sí podemos hablar de desafección, es decir, la articulación de los canales de comunicación no se produce a través de la vía política, no lo sé, pero sí se produce a través de otros canales. Está sucediendo también, por ejemplo, con las movilizaciones por parte de los afectados o las movilizaciones del transporte, ¿no? Donde hay una discusión política muy fuerte acerca de quién debe de recoger este tipo de problemas. Y la no solución de esto genera desafección política. Desde ese punto de vista yo creo, no que los políticos sean malos o sean peores que en otra época, yo creo que los políticos, o por lo menos los que yo conozco, con los que yo trato, con los que yo me siento, y desde el Partido Popular, hablando casi por todo el arco parlamentario, he hablado con muchos de ellos, creo que son bastante responsables y son conscientes. El problema es que sus soluciones no llegan a la población y no se articulan de manera que sean satisfactorias. Y ahí deberíamos de preguntarnos por qué. O sea, yo creo que la pregunta aquí es ¿por qué? No es que haya una decadencia de la clase política, sí puede ser que haya una separación, si sucede que hay una ley de hierro de la oligarquía, en este caso el problema que está en la propia estructura de los partidos o en el no reconocimiento de la estructura de los partidos que son capaces de recibir influencia, perdón que voy muy rápido, de la sociedad. ¿Cómo articulamos esas demandas? Y esa es una de las preguntas que salen claras en el CEMOP, es decir, esa es una de las cuestiones que no sé si deberíamos de preguntarnos y resolver. Me gustaría conocer la opinión del resto de los invitados precisamente sobre lo que está comentando Domingo. Sí, yo también coincido con Domingo, la verdad, en el sentido de que yo también, pues por mi profesión, también trato mucho con políticos, estoy bastante en contacto con ellos y sí también me gustaría romper una lanza por ellos, la verdad, porque la verdad es que la mayor parte de ellos son personas que trabajan muchísimo, trabajan muy duro, se dejan la piel. Lo que pasa es que también... Pero hay que pedir al final en resultados, ¿no? Al final hay que exigirle también un poco... Hay que exigirle resultados. Lo que pasa es que también si los votantes de la región de Murcia votan una y otra vez, llevamos votando los últimos 25 años al Partido Popular y el Partido Popular ha tenido X políticas pues, que han dado como resultado la situación del Mar Menor, por ejemplo, véase, o la situación también del tren, ¿no? El soterramiento del tren en la ciudad de Murcia. Quiero decir, los votantes de Murcia votan al Partido Popular, han ido votando al Partido Popular durante los últimos, ya he dicho, 5 lustros, pues las resoluciones políticas van a ser las mismas. También a lo mejor si los votantes votan a otro tipo de partidos, quizás las soluciones fueran otras, ¿no? Pero también lo que también me parece muy importante subrayar es que también desacreditar a la clase política y echarles a ellos, por así decirlo, toda la culpa, tampoco me parece que sea justo ni tampoco me parece que sea tampoco apropiado, porque tildar a todos los partidos políticos como todos son iguales, no hacen nada, son unos gandules, no nos dan soluciones. Al final lo que favorece posiciones políticas como el populismo, que muy bien representa el partido de extrema derecha Vox, que es populismo puro, quiero decir que pues respuestas muy simples, muy sencillas a temas muy complejos, y que la gente cuando está harta de que no le den soluciones, pues se agarra a un clavo ardiendo. Claro, pero estando de acuerdo con lo que dices, pero efectivamente
Aquí lo que pretendemos, evidentemente, es acotar un poco lo que es la responsabilidad política de un gestor público, ¿no? No estamos desacreditando ni mucho menos ni a la política en general ni a los políticos en general, pero sí es cierto que tenemos que descender, bajar un poquito al terreno, ¿no? Y entonces, claro, al final los ciudadanos depositan su confianza en los gestores públicos, en los partidos políticos, y le piden responsabilidades para que se solucionen esos problemas. Pero si ellos ven, por ejemplo, como comentaba Domingo, que en la Asamblea Regional, por ejemplo, hay determinados temas que pasan casi de puntillas, pero sí tienen tiempo para pactar, para coquetear con el transfugismo, para amarrar posiciones de sillón, de poder, etcétera, y los problemas reales domésticos de los ciudadanos no se solucionan, pues a partir de ahí yo creo que sí tenemos que exigirles. No sé, Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a ver, acabamos de pasar una pandemia. Ni en pandemia han sido capaces de ponerse de acuerdo. Han estado tirando los trastos a la cabeza durante toda la pandemia, tanto a nivel nacional como en la Asamblea también. Y eso lo hemos visto todos. Entonces, ante esa situación, evidentemente eso crea una desafección por los políticos. Luego hemos visto temas como el Mar Menor, temas como el soterramiento. Se siguen tirando los trastos a la cabeza. Es una confrontación continua. Entonces, hay algunos no, muchos muy trabajadores que se lo toman en serio, evidentemente. Pero cuando tienen que ponerse delante de los ciudadanos para que veamos cómo resuelven los problemas de todos, lo que nos encontramos es que hemos visto en esta legislatura, hemos visto en la Asamblea de todo. Desde una peineta a gritos, insultos, lo hemos visto todo. Entonces, evidentemente, hay una desafección, lo que están mostrando. Yo he sido política. Quiero decir que he estado en una dirección general y he formado parte de un gobierno y he estado en la Consejería de Educación, ni más ni menos. O sea que yo no sé lo que se trabaja en política y sé que hay muchísima gente que se deja la piel ahí mañana, tarde y noche, y sin fines de semana, ni vacaciones, ni nada. Hay de todo. Pero que no seré yo quien desacredite ese trabajo en absoluto, si se hace por el interés público, como lo hacen muchísimas personas que están en el mundo de la política. Pero luego hay un teatro. Esta es la cosa. La cosa está en que una cosa es, además eso en sociología lo vemos continuamente, una cosa es la realidad objetiva, otra cosa es la percepción que tiene la gente de la realidad. Eso pasa con muchas cosas, por eso los datos a veces son muy tozudos y los datos de pronto te despiertan una realidad que está dormida y que dices, ¿dónde está esto? Son como semáforos, ¿no? que de pronto salen porque en realidad no sé, es una percepción, dice, pero si esto no casa con lo que realmente está pasando, pero es que da igual, porque la gente lo vive así. Y como lo vive así, en su termómetro, en su barómetro, que es un termómetro social, un pulsómetro de la realidad, es lo que te dicen, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante. Y luego, efectivamente, abrimos un poquito, si te parece. Yo quiero plantearos ahora, porque para intentar centrar un poquito más, vamos a avanzar hacia los resultados un poco de ese barómetro. Me gustaría que habláramos de quién gana las elecciones, quién las pierde, quién sube, quién baja diputados, qué político es mejor o peor valorado, quién tiene la llave para formar un gobierno en las próximas elecciones si se celebraran hoy, ¿no? Es decir, me gustaría que entráramos ahí. ¿Qué opináis, por ejemplo, del presidente Fernando López Miras sobre esa puntuación que tiene, que no termina de llegar, que no ha ganado ninguna elecciones, porque en las anteriores autonómicas el partido más votado fue el Partido Socialista y en estas han necesitado, pues según el barómetro, necesitaría de los votos de Vox. Y además es la primera vez que suspende en su gestión, ¿no? ¿Cómo lo veis? Puede estar contento porque van a ser las primeras elecciones que va a ganar. Que eso, hombre, ya es siempre algo. anima, ¿no? Sí. Y yo creo Pero tú que partes ya de la base de que va a ser el candidato a las próximas elecciones, ¿no? Bueno, va a depender del Congreso, ¿no? En ese marco nos encontramos que Patricia se puede presentar, pero siempre puede suceder como pasó con Valcárcel contra Calero, ¿no? Que el favorito era Calero y cambió. Y además nos encontramos en la misma situación, ¿no? Que son las juventudes del partido las que tienen la llave. Y López Miras, bueno, ha llegado a la presidencia del Partido Popular por la ayuda de Pedro Antonio Sánchez,
pero no es un desconocedor del funcionamiento del aparato. Y lo hemos visto en la elección de compromisarios, ¿no? Donde se ha quedado bastante claro que su control del aparato es bastante fuerte. Yo creo que la derrota de López Miras, ¿no? Muy marcada además por el cambio de circunscripciones, que yo creo que es una cosa que tenemos que valorar a la hora de visualizar la encuesta. Si visualizamos luego la encuesta en las preguntas... Sí, pero Domingo, no te me vayas, por favor, que Vale, quiero centrar, claro, centrar el tema, Sí. porque si no, no... Vale, Vamos primero con Fernando López Miras y luego seguimos avanzando. Vale, yo creo que Fernando López Miras el marco de la pandemia se ha pasado. En el marco de la pandemia había logrado una serie de valoraciones muy altas y nos estamos encontrando que en el ciclo post-pandemia esas valoraciones muy altas dentro del ciclo pandémico están bajando a una velocidad encadenada. Y parte de esa velocidad encadenada tiene que ver con su negociación con los tránsfugas, el no aceptar perder. Y esa no aceptación del fracaso yo creo que es parte de esa generación de la desafección en política. Hay una serie de personas que no encuentran dónde votar, que además no saben a quién van a dirigir su voto. Es muy curioso que el CEMOS dice que el 35% no sabe muy bien. Los votantes de Vox, de un 35% son de centro-derecha, centro-izquierda. Además el CEMOS lo subraya, ¿no? en su interpretación, que dice, bueno, esto no sabemos muy bien. En realidad es una respuesta a esa desafección política provocada por la ruptura del sistema de representación política. Porque... Sí, a mí sí me parece importante subrayar que quizá en un momento dado, cuando tanto PSOE como Ciudadanos plantearon la moción de censura en marzo de 2021, en un primer momento se generó esta mayoría alternativa en la que Fernando López Miras contó con el apoyo de los tránsfugas de Ciudadanos y los disidentes de Vox, que se les conoce así. Yo creo que en ese primer momento, el barómetro siguiente, que se realizó ya en otoño, 6 meses después, sobre todo a quien le pasó más un poco a quien se cuestionó más fue al PSOE realmente. O sea, el PSOE fue quien perdió de pronto perdieron bastantes diputados, ¿no? Llegaron yo creo que a 13, me parece, si no me equivoco, en el barómetro de otoño, en el anterior barómetro. Lo que pasa es que yo creo que en el medio plazo, en cambio, sí que le ha perjudicado más a López Miras. O sea, creo que en un primer momento quizá, no sé si los ciudadanos de la región de Murcia entendieron qué pasaba o no les pareció bien que quizá en ese momento, en plena pandemia, se planteara una moción de censura, pero está claro que en el medio plazo yo creo que sí que le ha podido pasar más factura, porque claramente además es que es un gobierno actual, el que tenemos en la región de Murcia, en el que hay 3 consejeros que son tránsfugas de Ciudadanos, y tenemos una consejera disidente de Vox, o sea, 4 integrantes del gobierno que no responden ante ningún partido ni representan a los votantes, o sea, a los votantes con los que al partido con los que los votantes se identificaron. Es decir, entonces, yo creo que hay una falta de representatividad ahora mismo, tanto en el gobierno regional como en la Asamblea Regional, porque los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional tampoco están representados por esos partidos a los que fueron votados, que esa falta de representatividad evidentemente en el medio plazo no puede ser buena. Hombre, y al final erosiona las bases de la democracia. Para mí, desde mi punto de vista, las bases de la democracia en Murcia están realmente erosionadas por el tema de los tránsfugas, tanto en el gobierno como en la Asamblea. Yo no creo que tengamos una democracia funcionando al 100% ahora mismo en la región de Murcia. Jaime y Sonia también, que me ha pedido la palabra. Sí, yo quería apuntar que además en este medio plazo hemos visto como una crisis de gobierno precisamente porque una de sus consejeras, que es la disidente de Vox, se cabreó con los otros 2 disidentes de Vox y necesitan todos los votos. Entonces, es que no responden ante nadie los disidentes, responden ante sí mismos y sus preocupaciones de ellos, pero no hay ninguna directriz más. Se partió una consejería y Cultura tuvo que ir por otro lado. Quiero decir, ya estamos viendo las consecuencias que tiene el gobierno que se formó con tránsfugas y gente que no responde ante nadie. Sí, Ana. Sí, gracias. Yo quería distinguir 2 cosas, porque en el CEMOS lo distinguimos. Una es la valoración de la gestión del gobierno, que es una cosa diferente, y otra es la valoración de los líderes, que no son la misma cosa. Es decir, la valoración de la gestión del gobierno sigue no penalizando y penalizan a todos. Penalizan a todos, no solamente penalizan, o sea, no le pasa factura únicamente al Partido Popular.
Pues se penaliza a todos. Y luego en la valoración, perdón, en la valoración de los líderes, yo creo que o sea, Murcia, como cualquier región de España, está unida a lo que pasa en el territorio nacional. Y todo lo que pasa, además, hemos visto muchas veces que que Murcia adelanta un poco, es como como decía antes, un vaticinio de lo que va a pasar en el futuro. Exacto, que lo que va a pasar. Entonces, hay veces que lo que sale en Murcia puede volver a repetirse, ¿no? Y hemos visto que ese descrédito, esa desafección es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Comparándolo con los datos del CIS, se ve que es a nivel nacional. Es decir, que no es un fenómeno únicamente de España. Y yo, por lo que decías antes, yo creo que sí que hay líderes europeos que se han crecido en las crisis. Vamos, ahora mismo tenemos Zelensky, que te lo comentábamos antes fuera, ¿no? Antes de que Zelensky, que de pronto que estaba desacreditado, era cómico, tal, no tenía ningún prestigio, y ahora mismo es un héroe, vamos, es un héroe en cualquier parte del mundo, menos en Rusia, yo creo, y países satélites. Es decir, cuando hay una crisis fuerte y hay un líder capaz de solucionar, de unir a su población, de ilusionarla, de todo esto, ese líder crece. Entonces, yo creo que Pero aquí Fernando no sería López el Miras, caso en esta región, ¿no? ¿Cómo? ¿Sería el caso en esta región o no? No, yo creo que ese suspenso que le dan a López Miras por primera vez, yo creo que está también vinculado, o sea, no lo desvincularía de la crisis del PP nacional. Yo creo que de alguna manera él se puede haber afectado por proximidad. Bueno, a un partido político que es así, donde ha habido pues una dimisión de un secretario murciano. Y la cercanía con Teodoro García Egea, ¿no? Yo creo que de alguna manera la gente y también los medios de comunicación se han encargado mucho de insistir en esa unión. Había cierta expectación cuando iba a venir Núñez Feijóo, qué iba a hacer, qué no se iba a hacer, es decir, había por esa proximidad. Yo creo que todo eso unido, si unimos ese pack, ¿no?, de influencias sociales, pues evidentemente yo creo que también, porque esa negociación con tránsfugas y tal ya tendría que haberse visto de alguna manera. Y además no solamente, es lo que digo, o sea, el indicador es que no solamente pasa factura al PP, sino que pasa... Entonces, yo creo que hay que verlo más, o sea, en clave regional y nacional. No se puede, pienso, desvincular totalmente. Sí, totalmente. Bueno, sí, ha sido uno de los grandes debates, ¿no?, en la región de Murcia. Si Murcia vota mirando a Madrid, sería un antecedente de lo que puede suceder en el resto de España, o si en realidad Murcia vota por los problemas regionales. Eso yo creo que pasa casi en todas las comunidades autónomas. Yo tengo alguna Hombre, duda. Salvo Cataluña y alguno más. Yo pero, tengo alguna duda porque podríamos incluir aquellas donde nacen partidos de carácter regionalista y se articulan de alguna manera, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Soria, donde se ha comido completamente al Partido Socialista, la representación del Partido Socialista. Sí, eso ha sido o pasó en Teruel en su momento. Ha pasado en Teruel, ya han negociado y tienen un tren electrificado a Teruel. Sí. Aquí el problema es, desconozco cuál es el marco, ¿no?, o sea, podemos inferir los datos a partir del grado de educación de los que responden, ¿no?, de los datos que da el estudio de la muestra. Bueno, es una variable ahí. Que es una variable que podíamos hacer, ¿no? Entonces, a la hora de tenerlo en cuenta, yo creo que en el caso de Murcia, ¿no?, la valoración, teniendo en cuenta el caso de Castilla-La Mancha y la crisis de Ayuso, casi literalmente masacrando en una rueda de prensa tras otra a Pablo Casado hasta llevarlo a la dimisión y a la expulsión de Teodoro García Egea, y pidiendo todavía su cabeza, que esto parece que no ha terminado, porque Feijóo de momento tiene que lograr atar todo el partido, y en esa manera de atar el partido yo creo, me da la sensación de que incluye mantener cierta paz interna sin abrir una guerra de bandos que podría acabar con su propia posición y subiendo a Ayuso, ¿no?, porque él ha llegado a hacer paz, no a hacer guerra. De hecho, sus dos primeras visitas, Valencia y Murcia, que eran las dos, digamos, zonas donde Teodoro García Egea había intervenido con mayor fuerza. Dejando al margen eso, yo creo que la pregunta es si el electorado murciano entiende que esa desafección hacia la política tiene que ver tanto con el problema nacional y también con el problema regional. Es evidente que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que el caso de los tránsfugas anula la capacidad de interpretación de la política de la
de las personas que les resulta difícil entender que el diputado es el dueño de su voto y no el partido. Eso es muy difícil de entender para la población en general. Todos nosotros que estamos aquí sabemos que el diputado es el dueño de su voto, puede hacer lo que él quiera y una vez elegido puede votar lo que quiera y puede decidir lo que quiera. Pero todos entendemos que está mal que una persona cambie de partido a mitad del juego, porque entendemos que jugamos con equipos de fútbol y además hay una interpretación y eso también implica que sea en Murcia muy difícil romper los marcos de voto y que tengamos siempre esa escalada de voto y que sea muy difícil que alguien se cambie de partido o de equipo de fútbol, ¿no? Que pase del PP a votar al PSOE. Todo eso lo entendemos y que normalmente la balanza la solía plantear ese centro político que ahora mismo está completamente huérfano de una serie de votantes que no saben qué van a votar, aunque parte de los votantes de Ciudadanos hayan ido a una parte de otro. Pero yo creo que el problema de... Lo digo porque sí, muy puede lento. seguir avanzando. El problema de López Miras es que a largo plazo el haber roto el sistema político le va a pasar mucha factura. Yo creo que la gente va a ser consciente de que no se puede confiar en un partido que rompe un sistema político para intentar siempre mantenerse en el poder. Porque creo que cuando se juega en la política hay que aceptar que unas veces se pierde y otras se gana, que es la base en la que se basa la democracia. Si aceptamos que tenemos que ganar a toda costa, el problema es que rompemos el sistema. Yo a este argumento que está diciendo Domingo me gustaría aportar otra cosa. Sabemos que probablemente dentro de poco se va a cambiar la ley del presidente para que precisamente Fernando López Miras pueda volver a presentarse en unas elecciones nuevamente, ¿no? Cuando se había limitado, Alberto Garre, el anterior presidente del Gobierno del Partido Popular, limitó el mandato a 8 años, ¿no? Esta especie de triquiñuela, como lo ha calificado la oposición, ¿os parece normal, os parece razonable o ahonda más en eso que tú comentabas de esa pérdida de barniz democrático que está teniendo el Parlamento regional y la política regional? Para mí lo ahonda definitivamente. Quiero decir que, igual que lo que está sucediendo también con el Consejo de Transparencia, ¿no? Que está dirigido por el juez Pérez Templado, que también se está quejando últimamente de que no tiene autonomía para recibir las críticas de los ciudadanos, para dar cuenta de la transparencia del Gobierno, ni siquiera tampoco para contratar a empleados, ¿no? Que lo tienen como maniatado dentro del Consejo de Transparencia. O sea, una serie de medidas que se adoptaron en la época de Garre, como fue el Consejo de Transparencia, no sé si ya fue Garre o fue Pedro Antonio Sánchez cuando se decidió abrir el Consejo de Transparencia, pero tanto el Consejo de Transparencia como, por ejemplo, la ley del presidente que limitaba a 2 mandatos el tiempo de estancia, ¿no? Como líder del Ejecutivo regional, pues claramente yo creo que fueron pasos que se dieron para un mayor control de la democracia. Todos sabemos que la democracia es un peso de controles de poderes de unos a otros, ¿no? El judicial, el legislativo, el ejecutivo, el cuarto poder, el mediático. Ahora estarían las redes sociales, que también he hecho mención un poco antes, que yo creo que con la celeridad de las redes sociales quizá a veces sirvan para emponzoñar más que otra cosa, pero bueno, ese sería otro debate. Pero sí que parecía que estábamos avanzando como a una democracia más pulida, ¿no? Con más contrapesos, más contrapoderes, más vigilancia, que yo creo que eso es justamente lo que a los ciudadanos les podría dar más confianza, podría volver a traer a los ciudadanos a acercar a la clase política y a entender que lo que hacen lo hacen por el bien común. Pero justamente esos elementos, esas herramientas que se pusieron en marcha, resulta que ahora se dan pasos hacia atrás. Pues a mí personalmente pues no me gusta, no me gusta porque además a mí me da la impresión, pues lo que estábamos hablando un poco al principio, que al final puede dar la impresión en ese teatrillo de la política que al final que lo que te preocupa es agarrarte a la silla, agarrarte el sillón y que no te baje de ahí nadie. O sea, si la política es eso, pues vamos, yo creo que todo lo que nos pase será poco, porque es que por ahí no vamos a ningún sitio. Hay una serie de esquemas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos el cambio de la ley de presidente, la retirada del Estatuto de Autonomía, para que no se aprobaran enmiendas. Después, el globo sonda de vamos a cambiar el sistema electoral, de subir el 3 al 5%. Hubo contactos. Fue un globo sonda que explotó entre medias y además con un artículo que defendió Enrique Ujaldón en un periódico sobre la necesidad de
de articular un sistema más bipartidista porque había problemas si admitíamos diversos grupos. Yo creo que eso al final es como una lluvia fina que acaba calando en la población y que genera la idea de esa desafección. Y porque no hemos hablado de la restauración de las circunscripciones, que veremos a ver También, si... que eso va con el 5%, pero si es que estamos ese camino al bipartidismo se va produciendo conforme va desapareciendo el partido que trajo esos cambios, que es Ciudadanos. Una última cosa, hacemos una breve pausa de publicidad perfecto. y enseguida... No, coméntalo y enseguida... Sí, yo vuelvo un poco a la visión más general de sociología. Bueno, estamos muy acostumbrados también a dar un paso atrás los que nos dedicamos a investigar la realidad social, intentar ver un poco el conjunto, ¿no? Yo creo que hemos hablado de términos muy importantes aquí, de pactos que la gente no entiende, de polarización, de todo esto. Y sobre todo yo creo que hay algo aquí, porque lo mismo que puede haber pactos a nivel regional que la gente no entiende, pues hay pactos a nivel nacional que tampoco la gente entiende, también por cogerse a la silla, exactamente. Entonces, lo que pasa es que, y yo creo que es lo peligroso que se apuntaba por aquí y que fomenta esa polarización, claramente, es el descrédito de las instituciones. Creo que va más allá. Vale, pues vamos a dejarlo ahí, luego lo retomamos y nosotros vamos a hacer una breve pausa, 2 minutos, y volvemos enseguida en Sin Ruido de Fondo. Bueno, pues seguimos en nuestro espacio de debate sin ruido de fondo. A pesar de este breve paréntesis de publicidad, nosotros hemos seguido debatiendo aquí y pensando en voz alta sobre algunos de los asuntos que nos ocupan esta noche. Hemos hablado de esa primera visión global del barómetro, hemos hablado de la calificación que tienen genéricamente los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos. Hemos hablado de Fernando López Miras. Y a mí me gustaría hablar del Partido Socialista, que todavía no hemos hablado de él. Es decir, fue el partido que ganó las últimas elecciones regionales y parece que en este sondeo se queda pues muy atrás de aquellas expectativas de voto que tenía. Y hablemos de Vox también, de la desaparición de Ciudadanos, que probablemente le ha pasado factura todo esto que ha pasado con los tránsfugas, y luego esa emergencia de Vox, que parece indiscutiblemente el que va a dar la llave del próximo gobierno. ¿Quién quiere empezar? Hablamos del PSOE, por ejemplo, por centrar un poco, pero vamos a ir un poquito más breve porque nos quedan 15 minutos. Pues a mí me sorprende mucho los datos del Partido Socialista en las poblaciones de más de 300.000 habitantes. O sea, lo digo porque a la lectura de la generalidad y luego cuando nos desglosamos los datos, resulta muy curioso que el Partido Socialista... que suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, en la Asamblea Regional de Murcia, ¿a qué partido votaría usted? En las poblaciones de más de 300.000 habitantes, el 17,3% contesta 2 puntos por encima casi, 1,5 puntos por encima casi del Partido Popular al Partido Socialista. O sea, me parece muy sorprendente, ¿no? Ciertamente el Partido Socialista ha cambiado de líder, ha pasado de Diego Conesa a Pepe Vélez, que actúa como delegado de gobierno, que es una buena forma de darse a conocer en la región y que ha sido algo bastante típico y característico de manera institucional desde los tiempos de Rafael González Tobar. Y me parece bastante curioso porque venimos de unas elecciones que perdió el Partido Socialista por ser incapaz de sumar aritméticamente con Ciudadanos, un partido que ha desaparecido y que plantea un problema, porque es evidente que los datos generales, es decir, de la región completa, dan la victoria del Partido Popular con 19. Pero se produce un efecto de una situación en la que estamos viendo como la capital está estableciendo marcos de voto que no eran muy comunes antes. Y no sé si pueden representar algo o no. O sea, por decir algo que no sea lo habitual que lo estamos viendo en las imágenes. El ayuntamiento ahora está dirigido por un alcalde socialista, a lo mejor puede influir algo, pero bueno, lo que vemos también en la encuesta es que el Partido Socialista no recupera, no vuelve para nada, es más, sigue estando muy por debajo de los resultados que sacó en 2019.
y además lo tienen crudo, porque entonces yo creo que había una ola muy a favor del Partido Socialista y además y es una ola que desapareció muy poco después, al año siguiente, ya con porque además ahora con la no pandemia. tendría compañero de viaje por la izquierda, ¿no? Porque Unidas Podemos mantiene prácticamente sus expectativas de voto, sube uno, pero lo cual le no es permite tener grupo en la suficiente Asamblea, para dar el cambio. Claro, es que como el PP dijo, o sea, el propio PP suma más que PSOE más Podemos, o sea, según el CEMOP, según este barómetro de invierno en este momento en la región de Murcia. Yo creo que aquí lo que se dirime, según los resultados del barómetro, es qué papel va a jugar Vox, ¿no? Si más o menos, o más o menos, quiero decir, porque la izquierda no puede jugar ninguno. Parece que la izquierda no tiene posibilidades en el partido, ¿no? Y de hecho, en la región, lo veníamos hablando antes, en la región de Murcia tenemos el bloque, ¿no? De 60% desde la extrema derecha hasta el centro derecha y un 40% desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda. Quiero decir que ese bloque siempre, el bloque de la derecha siempre ha tenido preponderancia en la región de Murcia durante las últimas décadas. Y eso ha sido inamovible. Anteriormente no, anteriormente hasta el año 95 sí, quien ganaba las elecciones con mayoría absoluta era el Partido Socialista. Sí, pero eso se cambió. Se cambió totalmente y allá sí llevamos... Se dio un vuelco en el 95. Se dio un vuelco en el 95, sí, y ahí seguimos. El desgaste del gobierno no se percibe mucho. Yo, de todas maneras, Vélez ha arrancado con un 4%, con un 4 en su puntuación. Es decir, siempre que hay un nuevo líder que puede ilusionar y que de no ser conocido, tampoco tenemos datos comparativos porque sale por primera vez, ¿no? Pero arranca con un 4, un poquito menos que el anterior líder del PSOE, pero no arranca mal. En cualquier caso, yo creo que ese incremento, por lo que tú preguntabas y por centrar, ese incremento de Vox viene un poco unido a todo lo que estamos diciendo todo el día, es decir, o toda la tarde, ¿no? Que Vox, o sea, esa polarización, ese hartazgo un poco, pues se canaliza en los extremos. Me da igual que sea extremo derecha o extrema izquierda, o al revés, estaba señalando. Es decir, me da igual que sea, pero la gente se va a los extremos, o sea, la opinión se polariza y eso suele ser malo, suele ser negativo. Si el centro no funciona es como las clases, si polarizamos las clases en ricos y pobres y cargamos, eliminamos la clase media, la sociedad se desequilibra un poco. Esto pasa igual y yo creo que es el resultado de todo lo que se está diciendo. Es decir, y la gente intenta buscar unas soluciones alternativas que pueden no gustar, pero además eso pasa en todos sitios. Sí, yo iba a decir que creo que aquí sí que importa mucho cuándo se hizo la encuesta. En plena crisis del PP, el votante del PP a lo mejor ya pensó que ya no va a votar al PP porque ¿a qué partido voy a votar? En realidad el votante del PP en ese momento, por lo que salieron los datos, estaba desmotivado. Pero tampoco se pronunciaba exactamente, de hecho no pierde, o sea, sigue ganando. Dice, bueno, no te gusta cómo está en crisis, pero ¿le votarías? Sí. O sea, le sigo votando, ¿no? Porque sigue teniendo un 19 escaños, o sea que está... Pero baja con respecto a los anteriores. Ha bajado. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que en la región en la que estamos, bueno, habéis comentado antes lo del 95, pero quiero decir, posterior al 95... el expresidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, obtuvo 4 mayorías absolutas seguidas. Quiero decir que venimos de una región y donde el PP en esos momentos, en la última mayoría absoluta de Valcárcel, gobernaba 42 de los 45 municipios de la región, que ahora creo que gobierna la mitad, me parece. Entonces te quiero decir que en una región en la que por lo menos los últimos 25 años hemos tenido ese voto tan conservador, o claramente conservador, pues no son los resultados de Ramón Luis Valcárcel, clarísimamente. Es verdad que desde cuando gobernaba Ramón Luis Valcárcel era la época del bipartidismo y después entraron en juego otros partidos como Ciudadanos, Unidas Podemos y ahora más recientemente Vox. Se han perdido, sí. Pero bueno, ahí tienes a Feijóo. Feijóo, en cambio, en Galicia no ha perdido el respaldo de la mayoría. Y en cambio aquí en Murcia, en la región de Murcia, el PP sí ha perdido el respaldo de la mayoría de los votantes. O sea, eso también hay que... Eso es obvio. Claro. Eso es obvio. Y ahí entra, y no hay que olvidar tampoco que en las elecciones generales, o sea, la única mancha en verde de todo el territorio nacional era la región de Murcia. O sea, no hay que olvidar que Vox ganó aquí las elecciones nacionales
con el 28% de los votos. A lo mejor fue en ese momento un momento de mucho enfado, de mucha desafección, lo que venimos hablando toda la tarde, pero los datos están ahí. O sea, te quiero decir que el PP clarísimamente por su mejor momento tampoco pasa. No, está claro. No, Está claro. ¿Pensáis PP en está algún partido en momento que se podría dar un sorpaso por la derecha? Yo lo veo muy complicado. Yo no diría, no Pero creo. claro, Pero Abascal no es Antelo. Abascal es, yo creo que tiene más tirón en la región de Murcia que el propio presidente provincial, que es mucho menos conocido si vemos los resultados del CEMOP. O sea, hay muchos murcianos que no saben quién es José Ángel Antelo, pero sí que saben quién es Santiago Abascal. Hay una gran diferencia de conocimiento. Pasa que ahí también hay que tener en cuenta que en las votaciones municipales, que es el caso de Antelo, que es concejal del Ayuntamiento de Murcia, en las votaciones de carácter regional o de carácter nacional, el votante es capaz de discernir a quién vota y cuándo vota y cómo vota. Si no, no hubiéramos tenido las elecciones dispares. Incluso ya se han dado casos en los que hay senadores que obtienen muchos más votos, el caso de Violante Tomás. Yo creo que aquí el problema de si va a haber es que el votante del PP es bastante fiel, que la articulación de la región murciana tiene un votante que puede decidir, que son, yo qué sé, podríamos contabilizar entre 60.000 o 70.000 votos, que no sabemos a quién va a votar, y que se abstienen de votar y que ya no van a votar a Ciudadanos porque Ciudadanos no representa ese cambio que era capaz de pactar con las dos fuerzas políticas. Parte de ellos van a ir por rabia a Vox, pero otra parte seguramente, lo ha dicho Ana, van a ir a la abstención. Y eso va a polarizar la vida política y va a hacer que el gobierno del Partido Popular dependa de Vox. Un sorpaso de Vox lo ve difícil, pero nos queda un año y de votos España es líquida. De ese voto perdido, ¿un trasvase de voto perdido de Ciudadanos hacia el PSOE se podría dar? Sí, ¿por qué no? Es decir, yo creo que el votante de Ciudadanos es un votante muy voluble en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, que es posible. Es decir, los partidos suelen tener sus votantes fijos, el voto cautivo, ¿no? El voto que va siempre, hagan lo que haga su partido, es fiel, como decías tú, a eso, ¿no? Pero luego los resultados electorales cambian porque hay un voto que se mueve. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Hombre, yo no sé, no creo que... Si hay un nuevo giro PP que ilusiona, de hecho el efecto Feijóo ya se está viendo en las encuestas nacionales. Es decir, que bueno, a ver qué pasa. Yo creo que es un año decisivo, la verdad. La calle está enfadada, hay mucha gente en huelga, hay mucho tal. Es un año muy importante, de incertidumbre clarísima, una guerra, todo, o sea... Yo creo que está muy por ver, ¿eh? Muy por ver. A mí también, lo que a mí sí personalmente sí me decepciona mucho de la clase política, los políticos, de todos en general, es que yo creo que lo que estábamos ahora hablando del bipartidismo, ¿no? Que en España estamos votando a otros partidos porque estamos señalando que quizá pues, pensamos unos matices de una manera, unos matices de otra, y que en cambio la clase política en general le ha costado mucho gobernar, hacer pactos, gobernar. Quiero decir que tenemos quizá en ese sentido una falta de tradición, de entendimiento político, de pacto, de negociación política, de yo cedo esto y tú cedes lo otro. Yo creo que ahí se nota muchísimo. Sobre todo en los partidos que están en el centro. O sea, es que lo particular de España y de la región en general, y yo creo de todo, es que el pacto se te va mucho más a los extremos que negociar con el partido que sería lo que está más cerca tuya, ¿no? Pero eso parece, en este país y en esta región, parece imposible. Llegamos a acuerdos o a consensos, pero para beneficio personal del propio cargo político. Nosotros hemos tenido un gran consenso. Yo creo que se nos está olvidando que hubo un gran consenso en la Asamblea Regional con el Partido Popular. Creo que estaba Víctor en aquel momento de portavoz. Estaba Joaquín de portavoz del PSOE. Con la reforma del estatuto. La reforma del estatuto. Eso fue una legislatura. Esa es otra generación de políticos. Ya parece tan pasado, ¿no? Porque Sí. vivimos a un tiempo acelerado de la política que se nos ha olvidado que la realidad podría haber sido otra. Ya han borrado casi todo lo que queda de esa legislatura. Y ya toda aquella legislatura Pero hay una cosa curiosa porque con esto que habla, lo que estáis comentando, y con la ley del presidente, la reforma para que solamente se pudiera mantener en el poder
en el gobierno 8 años, que solo votaron a favor los diputados del PP. Sí. Y ahora han votado o van a votar a favor Los que se mismos, quite, Algunos los son mismos, probablemente algunos de los que todavía están, para que se quite y se levante la tapa, ¿no? Es decir, es un poco que al final, si el Partido Popular decide en un momento que lo normal son 8 años de mandato, y tú sigues siendo diputado, pues no tiene sentido que ahora cambies de voto. No estarían muy convencidos de lo que estaban haciendo. Antes o ahora. Quizás por eso venga la desafección política de la que hablábamos antes, ¿no? Esa incapacidad de tener una coherencia lógica y de aceptar unas reglas del juego que sean la base sobre la cual asentamos la política, ¿no? En el momento en que hay una democracia, se establecen unas reglas. Si decidimos cambiar las reglas, pues una vez cambiadas las reglas, lo que no puede ser es que depende de si me conviene a mí o no me conviene, las volvemos a cambiar. Tampoco entendieron a Ciudadanos cuando vino Inés Arrimadas y dijo que 4 años más, tal, y luego votó con el Partido Popular. Claro. Claro, es que ha habido muchas incongruencias. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría, para cerrar, que muy breve, una conclusión de cada uno de vosotros, una reflexión en voz alta de lo que os ha parecido este barómetro, no el barómetro en sí, como en el trabajo del CEMOP, sino las conclusiones que dice, una reflexión muy rápida. Pues sí, pues si yo tuviera que dar un par de titulares, destacaría la desaparición de Ciudadanos, que lo hemos comentado aquí, absolutamente del mapa político, les han barrido. Y luego también pondría también el foco en el tema de qué peso va a poder tener Vox, qué peso tendrá el PP en el futuro gobierno, ¿no? Que eso es lo que parece que va clarísimamente lo que va a suceder. Yo, más que conclusión, me quedo con la duda de no sé hasta qué punto el Partido Popular que no va a ceder a Vox cuando tenga que formar gobierno, porque ellos van a intentar gobernar en minoría si no alcanzan la mayoría absoluta, que parece que no, y van a tener que negociar con alguien muy fuerte. Hemos visto lo que ha pasado en Castilla y León, ¿no? Lo hemos visto. Ha salido un vicepresidente y consejeros en 15 días. Y ya sabemos lo que quieren, ya sabemos lo que van a pedir, qué políticas son las que les interesan. No van a pedir economía. No, normalmente no. Bueno, aunque ellos en el barómetro decían que su mayor preocupación, los votantes de Vox, era la economía, ¿eh? O sea que iban a armar menos. Cederla. Sí. No, yo diría que es un CEMOP un poco de incertidumbre, ¿no? Yo diría que la conclusión de todo es... ya salió en parámetros anteriores esa incertidumbre y para mí sí que hay una clave que es preocupante en la sociedad. O sea, yo sería para despertar alarmas y despertar otra nueva manera de hacer política, quizás. Domingo, cerramos. La verdad que coincido con la mayor parte de las visiones, ¿no? La cuestión a destacar la desaparición de Ciudadanos, ese marco de la posible negociación del PP y Vox, y evidentemente que es un CEMOP provisional, ¿no? Que es una foto fija de la realidad en un momento muy concreto. Siempre. Y que a la velocidad a la que se mueve la política española es prácticamente imposible decidir qué va a pasar mañana, porque llevamos una temporada que yo no sé Netflix, ¿no? qué va a suceder. Si es que el propio Casado no podía asimilar, ¿no?, lo que le estaba pasando, que en 10 días se lo hubieran Los tiempos políticos son tremendos. No, antes los tiempos políticos se medían en años. Ahora vivimos las elecciones como si fueran una Copa de Champions. No sé si es bueno o no, pero es bastante interesante, ¿no? Bueno, a los que nos ha gustado la política siempre. Con esta última reflexión vamos a despedir nuestro programa de esta noche, segundo de la temporada. Darles las gracias a todos los que nos siguieron la semana pasada con este asunto que tratamos de la decadencia política o de la decadencia de los políticos. Nos consta que ha sido un debate que ha generado cierta controversia, que ha generado mucho debate en las redes sociales, porque además no es un debate habitual que se genere en los medios de comunicación, que se ponga encima de la mesa de los medios de comunicación de la región de Murcia. Hoy hemos querido analizar este barómetro del CEMOP. Había muchos más temas. Nos hemos dejado los miles de millones de deuda regional que no sabemos qué va a pasar con ella. Nos hemos dejado temas como las infraestructuras, el corredor mediterráneo, el desarrollo del polígono industrial de Los Camachos, el superpuerto del Gorguel, el desarrollo de la Sal,
etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado de los políticos, pero como ven, hay muchos temas que los políticos todavía no han solucionado. A todos vosotros, muchas gracias por estar con nosotros en Sin Ruido de Fondo. A ustedes les animo a que ahora en casa sigan con el debate, sigan en las redes sociales. Buenas noches y nos vemos en el próximo Sin Ruido de Fondo.